Buenas tardes, Magister Karen Abad. En este video vamos a exponer sobre los principios fundamentales del derecho penal y también las escuelas del derecho penal. Este grupo pues está conformado por mi persona, Sandra Salazar y Daniel Bueno. Principios fundamentales del derecho penal. Con el principio de legalidad y reserva de ley, se habla del principio nullum crimen nulla poena sine previa legi, que significa que ninguna persona puede ser sancionada por un delito que no se encuentra tipificado. Ejemplo, a mi restaurante ingresa vendedores ambulantes. Esta acción, que puede ocasionar molestias, no podría ser considerada como delito, ya que la misma no se encuentra tipificado en ninguna ley. Ahora bien, el principio de la legalidad se relaciona con lo anteriormente dicho, porque para crear una ley es necesario cumplir con aspectos de forma y fondo. Ejemplo, la creación de una ley se inicia con un proyecto de ley que se manda a la Asamblea para que esta nueva ley sea publicada en el registro oficial. Pero antes de ser publicada, tiene que entrar en vigencia y ser socializada en los medios de comunicación, televisión, prensa, radio, entre otros. El principio de reserva de la ley señala que solo mediante la ley se puede crear delitos y penas, por lo que ninguna otra fuente como la costumbre puede tipificar conductas como delitos, por lo que una vez más diremos que la competencia para crear leyes radica en la función judicial, que es la Asamblea Nacional del Ecuador. Otro principio es el de indubio pro reo. Este principio se utiliza cuando el juez se queda en duda cuando una persona está siendo juzgada si es o no inocente. En otras palabras, en caso de que exista duda, toda ley o normativa será a favor del procesado. Ejemplo, en caso de robo, el procesado, que en este caso sería Juan, me contrata para su defensa. Dentro de las pruebas del juicio va a existir un testigo quien dice haber visto a una persona salir corriendo de la tienda que fue robada con características similares a mi cliente, sin existir pruebas contundentes como cámaras de video, huellas dactilares que puedan vincular a Juan como culpable. Finalmente, Juan tiene una coartada a su favor donde demuestra que mi cliente se encontraba en el banco haciendo un depósito, donde ahí sí existen los videos que a esas horas él estaba en ese lugar y no en el lugar donde se cometió el delito. Es por esta razón que el juez tomará este principio, pero cabe recalcar que en este principio se puede mencionar la presunción de inocencia que dice: toda persona será considerada inocente
hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que sea culpable y que exista una sentencia ejecutoriada. Principio de conocimiento de ley. En este principio nos dice que cualquier ciudadano no puede alegar el desconocimiento de la ley como argumento dentro de un juicio. Ejemplo, si un procesado fue juzgado por maltrato animal, encontrándole en delito flagrante cuando a su mascota la tenía en condiciones inhumanas, padeciendo de una desnutrición debido a la falta de alimentación y cuidados. A más de eso, no portar con el carnet de vacunas, por lo que en este caso, este procesado no podría argumentar que él desconocía de la ley orgánica de bienestar animal, conocida como LOBA, por lo que recibirá una sanción o condena. Otro principio tenemos el de culpabilidad, el que menciona que el delito debe ser cometido de forma consciente, voluntaria y con conocimiento de la ilicitud de la conducta. Ejemplo, un ladrón que planifica un robo de una casa es culpable. Ahora, otro ejemplo de lo contrario, es una persona que es inconsciente de sus actos por padecer de una enfermedad mental. Esta persona puede utilizar un arma blanca y agredir a una persona sin voluntad y conciencia, ya que esta persona carece de la realidad en la que vive. Por lo tanto, esta persona no podrá ser encarcelada, sino que se enviará a un hospital o un centro psiquiátrico. En el principio de humanidad, este principio busca garantizar que las penas y medidas aplicadas a los infractores se respeten los derechos humanos. Ejemplo, la dignidad humana. Otro ejemplo que se debe respetar es la salud de los presos dentro de las cárceles. Un principio de proporcionalidad que también tenemos de acuerdo, de acuerdo a la gravedad del delito, se impone una sanción o pena. Ejemplo, en el caso de un hurto, que es la apropiación de un objeto ajeno sin causar daños, la pena será de 6 meses a 2 años. Entonces, vamos a suponer que Juan en un principio hurtó un celular sin que la dueña se dé cuenta. Pero María, que sería la víctima, al darse cuenta de que le están robando y para evitar perder su celular, empezó a forcejear con el delincuente. Por lo tanto, el juez ya no deberá, en este caso, juzgar por hurto, sino por robo, ya que existió la violencia, por lo que la pena se incrementará de 5 a 7 años. En el principio de subsidiariedad, este principio nos hace referencia a que el derecho penal se debe ocupar de último
ratio o instancia. Ejemplo, como abogada de un cliente, me dice que fue estafado por un usurero, por lo que a mi cliente le preguntaré qué le interesa para poder saber y a qué acogerme o a qué derecho tomar para la defensa. Porque también tendría que preguntarle a mi cliente, como muchos de los casos en este tipo de actos, la mayor parte de gente prefieren recuperar su dinero. Entonces, tendríamos que tomar el derecho civil antes que el derecho penal. A continuación, mi compañero Daniel expondrá sobre las escuelas del derecho. Bueno, ahora hablaremos sobre las escuelas del derecho. En primer lugar tenemos a la escuela clásica, que se dio a mediados del siglo XVIII. Se basa en el libre albedrío, es decir, que nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Y también habla de, obviamente, de la responsabilidad individual. Y también se da un principio de legalidad, ya que si no hay, si no hay delito, si no esté escrito en la ley, no existe delito. También podemos ver aquí en esta escuela que también se dio la humanización de las penas, es decir, que no debe ir más allá de nuestros derechos humanos, de nuestro que atente contra la salud, la vida, nuestras y nuestras y todo lo que nos garantiza la ley. Aquí tenemos algunos pensadores que contribuyeron a esta escuela, como son César Beccaria, Francesco Carrara y el italiano Giovanni Carmignani. Esta escuela se trata prácticamente sobre la responsabilidad moral y el libre albedrío. Luego veremos sobre la escuela positivista, que se dio a mediados del siglo XIX, especialmente por unos pensadores en Italia, como son César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Se trata de estudiar aquí en esta escuela, estudia el delito y el delincuente. Es decir, se trata de estudiar eh, las situaciones sociológicas, psicológicas y biológicas del delincuente. Y también aquí se da se basa más en métodos científicos para saber las causas y los factores que llevaron a tal persona a cometer estos delitos. Y también le mide al delincuente eh, en, en su nivel de peligrosidad para según eso poner la sanción que vaya acorde a su nivel de peligrosidad. Y también aquí se da la defensa social, que aquí busca prevenir a la sociedad de tales actos. Luego veremos la escuela sociológica, que esta estudia sobre los fenómenos sociales, económicos y culturales y buscan las causas sociales y para luego prevenir este tipo de acciones. Se da más que todo en una comunidad que está inmersa en la pobreza, en desigualdades y falta de oportunidades. Es decir, como en nuestro país, la mayor parte de los pueblos marginados están excluidos de alguna forma del nivel de vida de otras comunidades en comparación con otras comunidades. Es de aquí que se da este tipo de actos. Hay
hay falta de oportunidades y ahí es cuando se dan estas conductas delictivas, desde pequeños hasta adultos. Y aquí en esta escuela se da la política criminal, que se basa prácticamente en crear política para luego mejorar, para una reinserción social y, y contribuir de alguna forma a este tipo de personas, de personas y conductas. Más que todo son causas sociales, como hemos dicho anteriormente, y que busca prevenir. Luego podemos ver la escuela del causalismo. Esta se trata sobre la acción y el resultado, y lo que va en el medio de estas dos situaciones, el nexo causal. Como lo hemos visto en una tarea que nos puso la docente sobre el caso de una empleada de la corporación favorita de supermercado Supermaxi en Ecuador, que que fue, que fue encontrada como presunta delincuente por un caso de hurto. Y esto según el artículo 209 del COIP, una persona que haya sustraído el producto que equivalga no más del 50% del salario básico, recibirá una pena o con una pena de 15 a 30 días. Y aquí se dio casos de que hubo testigos, también testimonio por parte de otro empleado, por parte de de los policías que fueron a tal lugar cuando sucedió estos hechos. Y también hubo grabaciones, un pendrive con grabaciones ahí de la cámara del centro del supermercado. Pero el juez, como no encontró ningún nexo que le una a la persona Mayra Robles con el hecho, con el acto, no hubo en el vídeo no hubo por parte de ella alguna acción que le que le lleve a ser culpable, pues lo declararon inocente por falta de, como hemos dicho en esta escuela, por falta del nexo causal. Y luego veremos la escuela del derecho del autor. En en esta escuela se trata de estudiar al delincuente y su personalidad, que, eh, que en esta escuela se enfoca más en los autores de los hechos, sobre la personalidad, sobre la peligrosidad de tal persona. Y luego, como último punto, veremos la escuela finalista. Aquí se trata de encontrar el fin del objetivo, que cuál fue el objetivo, cuál fue el camino que llevó a cometer tal delito. Y aquí podemos encontrar dos situaciones, como es la de dolo y la de culpabilidad. La culpabilidad es la acción o omisión de algún delito. Y el dolo, la intención de cometer algún delito. Y el error de prohibición se trata de nada más y nada menos de que esta persona tenía conocimiento de que, bueno, no sabía que tal acción sería ilícito, pero y en esta escuela podemos concluir que a lo mejor no hay culpabilidad, pero sí existe dolo. Muchas gracias. Muchas gracias.